y sobre todo aumentar nuestra fe, incrementar, Señor, en nuestras vidas aquello que es el combustible, Señor, del creyente para avanzar, para seguir, para enfrentar las adversidades, para no desanimarse, para a pesar de cualquier turbulencia, cualquier tormenta que se levante, Señor, a nuestro alrededor, podamos persistir y llegar, Señor, al buen puerto que son tus brazos, tu presencia en aquel día. Señor, aumentanos la fe, aumenta nuestro entendimiento, que no sean palabras, Señor, que solamente se quedan por allí. Al contrario, mi Dios, que sean, Señor, palabras que encuentran corazones receptivos, almas sedientas. Señor, yo te ruego, habla primero a mi vida, Señor, y permite que este mensaje sea de edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, y présteme atención, por favor. Voy a pedir que Yosito y Isa se acerquen acá a la primera, por favor. Muchas gracias. Verán, así está la situación. Siria era enemigo, era un pueblo impío. Siria era enemigo de Israel. Muchas veces en la guerra se registran historias donde hay guerra entre Siria e Israel. Y miren lo que dice la Biblia. Aquí vamos a ver algunas cosas importantes para que usted vaya haciéndose una idea de quién era este hombre. Dice la Biblia que era un general del ejército del rey de Siria. O sea, aquí yo me doy cuenta que él tenía éxito en el mundo. Llegar a ser un general es muy importante en cualquier país. Es el rango más alto de un militar, general. Y se le cuadra a la gente, mi general, mi general. Muchas veces nosotros pasamos por alto estos detalles, pero hoy Diosito quiere que prestemos mucha atención a cada uno de ellos. Naamán era un hombre que tenía éxito en el mundo. Éxito. O sea, no había dudas. Él era un general. Su título decía que era alguien importante. Pero no solo eso. Mira lo que dice. Naamán, general del ejército del rey de Siria, alguien importante. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Quién era el señor de Naamán? Lo dijo en el versículo anterior, era el rey. Entonces tenemos a un hombre exitoso con un título de general que aparte era apreciado por su rey. Oiga, un hombre bendecido. Hasta ahí yo voy leyendo y digo, oye, qué bien ese hombre. Ese hombre, el jefe lo quería, era apreciado por su jefe, tenía un título, un cargo importante. Y mira qué nos sigue contando la Biblia, qué nos sigue detallando la Biblia para que tú te des cuenta de quién es la persona de la cual el Señor quiere que tú escuches y atesores para ti las enseñanzas que trae. Dice de él, ¿por qué lo tenía en alta estima? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mi hermano, Naamán era un hombre usado por Dios. Oye, 3 características que yo creo que cualquiera de nosotros en esta vida quisiéramos tener. Cualquiera de nosotros quisiera decir, oye, yo tengo un cargo importante, soy general del ejército del Ecuador. Oye, aparte de eso, ¿sabes qué? Me tiene en estima mi jefe el rey. Mi jefe el rey me aprecia. Mi jefe el rey me considera importante, me tiene en alta estima. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha obrado a través de mí. En el campo de batalla era donde los hombres eran probados en ese entonces. Y cuando dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, quiere decir que este muchacho en el campo de batalla fue respaldado por Dios y obtuvo una victoria para su general, para su rey, perdón. Tenemos un general, un militar exitoso, tenemos un militar querido por su rey y un militar, un hombre usado por Dios. Y luego nos da una característica personal. Hemos visto que es un general, hemos visto que es usado por Dios, que es apreciado por el rey, pero nos da una característica personal. Es valeroso, en extremo. Lo que la Biblia dice es, este hombre era muy valiente. Era alguien bastante valiente, era alguien
que tenía un arrojo en el campo de batalla, que tenía una valentía. Todo eso nos ha dicho en las primeras líneas ya la Biblia. Tenemos un hombre que es un general, que es alguien que tiene alta estima o lo tienen en alta estima, que el Señor lo ha usado para dar victorias y que es bastante valiente en extremo. Oiga, qué buen hombre, la verdad. Cualquiera que escucha la descripción de este tipo dice espectacular. Pero aquí viene, no todo lo que brilla es oro. Aquí nos damos cuenta que Naamán tenía un problema, tenía algo escondido, tenía algo que lo haría avergonzarse. Dice la Biblia, pero leproso. Sí eres usado por Dios, sí tu jefe te quiere, sí tienes un título, sí eres muy valiente, pero ¿sabes qué, Naamán? Eres leproso. Tu carne por dentro se está pudriendo. Por dentro tu carne se está cayendo a pedazos. Y yo estoy seguro que si le preguntáramos a Naamán en este punto, Naamán, ¿cambiarías tu título? ¿Cambiarías el respaldo del rey? ¿Cambiarías todas las victorias por curarte de la lepra? Y usted piense, pregúntele a un enfermo terminal de cáncer y usted le dice al enfermo terminal de cáncer, mira, te quito el cáncer pero pierdes el trabajo, te quito el cáncer pero te borran tu título del Cenecit, te quito el cáncer pero ya tu jefe no te va a querer. Y yo le aseguro que esa persona que se está muriendo con un cáncer terminal va a decir, vea, quítelo, llévese todo, déjeme sin nada si usted quiere, pero devuélvame mi salud. Así que pues había una contradicción en la vida de Naamán. Naamán tenía éxito, tenía honores, era general, era querido por el rey, Dios lo usaba y tenía, y nos dicen, te quito el ministerio, ya no vas a poder cantar. No sé, alguien quizás ahí ya duda, un cristiano ya debería dudar allí, pero para efectos de esto, cualquier persona se vería tentada a entregarlo todo a cambio de que le quiten un cáncer. La lepra en ese entonces era como el cáncer. No tenía cura, te apartaban y veías cómo tu carne se caía a pedazos. Ese era Naamán, alguien que se estaba cayendo a pedazos. Luego la Biblia nos da ya más detalles para ponernos en contexto de qué pasó con Naamán. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, o sea, la muchacha, la que había sido secuestrada, ya les dije yo que pues no eran muy amigos Israel con Siria, así que Siria eran enemigos, salen bandas armadas, secuestran a una mujer de Israel, ese es el término, la secuestraron a una muchacha israelita, y esta muchacha israelita terminó trabajando en la casa de Naamán como empleada de la esposa de Naamán. Aquí entra otra característica. Naamán tenía un hogar. Naamán no era un botado. Naamán tenía el respaldo del rey, Naamán tenía a su mujer, Naamán tenía su trabajo, Dios lo usaba, muy bonito todo. Pero tenía lepra. Y dicen que cuando la mujer servía, o sea, esta chica que fue trasladada desde Israel hasta Siria, llevada presa, cautiva, como esclava, esta le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo me imagino el cuadro. Tal vez la muchacha está limpiando, está haciendo, no sé, preparando la comida, y la muchacha se ha dado cuenta. Seguramente ya vio conversaciones, ya lo vio al general sin su armadura. Porque en la casa pues ya no tenemos el traje. Yo llego ahorita a mi casa, me voy a sacar, me voy a quedar con la camiseta blanca por dentro. Voy a poner una pantalonetita para estar cómodo. En la casa estamos cómodos. Y seguramente cuando Naamán se ponía cómodo en la casa, la muchacha veía, se está cayendo a pedazos. La pierna se le está cayendo, el brazo se le está cayendo, por Dios. Y la muchacha, yo creo, también esto ya es parte de la imaginación, yo creo que Naamán no era un mal tipo en casa. Porque a ver, si él era un malvado, un perverso, alguien grosero, alguien que trataba mal, y después lo vamos a confirmar, pero vamos solo hasta aquí. Bien hecho hubiese hecho la muchacha, ojalá se muera rápido ese malvado, ojalá se muera pronto. Pero no,
La muchacha se preocupó por él. La muchacha se preocupa por él y le dice a la esposita de Naamán, de quien era ella esclava, mire, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Luego, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, o sea, la muchacha le cuenta a la esposa le cuenta a Naamán, Naamán va donde el rey, va donde su jefe, porque no necesitaba a su jefe. Entonces, Naamán entra al rey y le dice, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, versículo 4. Bien. Dice, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, le contó, mira rey, tengo cura. El cáncer tiene cura, rey, me puedo curar de esta lepra. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, mire, lo quería el rey, aquí se comprueba, lo quería. ¿Sabe? Hay jefes que son malos, hay jefes que no dan permiso, que uno dice, mire, ¿sabe qué? Tengo a mi hijo enfermo, y no dejan ir. Gracias a Dios, gracias a Diosito, he tenido más de 30 jefes en esta vida. Nunca ningún jefe, a mí no me ha tocado ninguno malo, pero sí he escuchado de casos de gente mala. Yo, gracias a Dios, he tenido más de 30 y podría decirle, no, ese jefe era malo, no me daba permiso. No, mentira. Dios me ha ayudado y nunca me ha tocado jefe así, pero conozco que hay jefes perversos, que hay jefes que no dan permiso, que hay jefes que no dan chance. Jefe, pero esto, no puede salir. Mira, aquí de una el rey de una dijo, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, yo enviaré cartas al rey de Israel. De una. Dice, partió pues él, o sea, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Aquí llevaba aproximadamente más de $3 millones a tiempo actual. Oye, o Naamán tenía mucha plata o el jefe lo quería mucho. O tenía mucha plata y el jefe lo quería mucho y le dijo, pero ahí había bendición económica. Bendición económica. Entonces él dijo, voy al doctor. Y mira, cómo uno está dispuesto a entregar todo por ser sano. Y llevaba allí, le saqué el contexto, una decía 5 millones, otra decía 7, otra decía 3, me quedo con 3. Como $3 millones. Y 10 mudas de vestidos. Tomó también la carta para el rey de Israel, versículo 6, que decía así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El presidente de Siria manda con su general una carta para el presidente de Israel. Entre reyes pongámosle presidentes, diciendo cuando llegue esta carta tienes que sanarlo. Ahora, ¿cuál fue la actitud del rey de Israel cuando recibe esta carta? Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, eso es señal de tristeza, de luto. Uno se arranca la camiseta de la tristeza, no, así, eso quiere decir, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Miren ahora, eso es considerado ahora, miren ahora, vean cómo busca ocasión contra mí, o sea, me está buscando pleito. ¿Acaso que yo soy Dios? ¿Qué le pasa? Porque la lepra no tenía cura, la lepra no era curable, el rey lo sabía. Y entonces se encuentran un predicamento, porque a ver, si yo no le hago caso al rey de Siria, esto se va a armar un relajo. Aquí nos vamos a ir a la guerra. Mira, está buscándome guerra. Sigamos. Versículo 8. Entra el hombre de Dios en acción. El profeta del cual había hablado la muchacha. Si usted prestó atención al relato, la muchacha nunca dijo, vaya donde el rey. Eso no dijo la muchacha. La muchacha dijo, vayan donde el hombre de Dios. Mira, aquí hay algo que quiero decirte. El pueblo de Dios no va donde los políticos. Hola, ¿me sigue aquí? El pueblo de Dios no va donde los políticos. El pueblo de Dios va donde hay la palabra de Dios. El pueblo de Dios va donde hay la presencia de Dios. El pueblo de Dios va donde está el ruaj, el espíritu de Dios. Busca el rostro de Dios. Esta persona casi hace la falla. Porque ¿qué pasaba? Yo me pongo a pensar y pensaba, ¿y si Eliseo no se daba cuenta? ¿Y si nadie le decía? ¿Y si no se enteraba del bochinche? Se podía armar un pleito. Pero mire, dice así, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, eso se hizo una foquísima, un chisme. Imagínense, no sé, los programas de los que me acuerdo, los reyes de la farándula.
O había un programa que decía, más adelante, ya, el rey rasgó sus vestidos. Oiga, en ese pueblo todo el mundo se enteró que el rey había rasgado sus vestidos. Eso era bochinche. Y el bochinche se regó como pólvora. Y llegó a donde Eliseo. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Como que dice, mándamelo acá. Tranquilo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Mira, un hombre de Dios siempre tiene que llevar calma al lugar donde está. No tiene que llevar guerra. No tiene que andarse quejando por todo. Nada, el hombre de Dios lleva paz. Podemos tener problemas, sí, Pablo lo dijo, Jesús lo dijo. Los hombres de Dios saben que se experimentan problemas. Pero aquí Eliseo dice, no pasa nada, tráelo para acá. La certeza de un hombre que tiene el favor de Dios. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Él estaba seguro de quién era en Cristo, de quién era en Dios. Entonces ya vino Naamán, versículo 9, Naamán bien mandado, va con sus caballos, con su carro, y se para a las puertas de la casa de Eliseo. Ok, llegó a la entrada, mira, ahí vive el profeta Eliseo, ok. Él llegó con todo eso, recuerda que él cargaba todas las piezas de plata, las 10 mudas de vestido, bueno, toda la fortuna que llevó, una comitiva grandote cargando eso. Yo me imagino las mulas cargadas, los caballos cargados, con canastos llenos de oro. Bueno, ahí estaba como un montón de tepcol, de esos carros de seguridad de tepcol, una mula tras de otra, un caballo tras otro. Y ahí estaban, afuera. Ahora, Eliseo le envió un mensajero. Mira, Eliseo no salió. Otra cosa, el hombre de Dios no se impresiona con los cargos humanos. El hombre de Dios no es cheerleader, no es fanático, no grita, no, por ningún cargo. Yo me imagino que debe haber dicho Eliseo, está afuera, el general tan exitoso que ha tenido tanto éxito en las batallas, porque ya vimos que era exitoso, está afuera, y hay como un montón de caballos, y hay una gran comitiva, Eliseo, la gente como loca llamando a Eliseo. ¿Y Eliseo qué hizo? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces, estamos en el verso 10, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Eliseo manda y da una orden. Le dice a Naamán, ¿quieres sanarte? Vaya, báñese 7 veces, sumérjase 7 veces, 1, 2, 3, 7 veces, y vas a ser restaurado. Ahora, aquí es donde entra a veces como los hombres perdemos bendiciones por soberbios. No, es que yo quería ese trabajo y Dios no me dio ese trabajo, entonces no me quiere. No, es que yo quería que sea este negocio que se haga y como no se dio, a Dios no me quiere. No, es que yo quería a este muchacho, a esta muchacha en mi vida y como no se dio, Dios no me quiere. No, es que yo quería que las cosas fuesen de esta manera y como no se dieron, Dios no me quiere. Eso le pasó a Naamán. Verso 11, ¿está allí? Y Naamán se fue enojado. O sea, a él le dicen, mira, hay solución para tu lepra. Tú que has sufrido tanto con esa lepra, tú que estás triste, tú que estás dispuesto a pagar 1 millonada por esa lepra, déjame decirte que hay solución para eso. Báñate 7 veces, sumérgete 7 veces. Naamán se fue enojado diciendo, yo decía para mí, o sea, yo estaba pensando, yo decía para mí, saldrá él, o sea, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se montó una película en su cabeza, eso es lo que está diciendo. Yo pensaba que me iba a poner este negocio y me iba a ir bien y las cosas me iban a resultar y después me iba a abrir otra sucursal y otra sucursal y me iba a ir espectacular. Yo pensaba eso. O yo pensaba que me iba a casar y todo iba a ser felicidad y mi esposo iba a ser excelente y mi esposa iba a ser excelente. Yo pensaba así, las películas que todos nos montamos con optimismo, Naamán también se montó esa película. Eso está diciendo.
Yo pensaba, yo decía para mí, o sea, yo creía. Y se enojó Naamán. Verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Menospreció el río. Le dijo, anda, báñate, no sé, al río Pobe. Y él dijo, ese Pobe, eso es sucio, eso es chiquito, eso es bien, no sé. ¿Acaso no es mejor un río allá en mi país? ¿Por qué no me manda al río Mississippi, no sé? Al río Amazonas, me manda esa corcha de agua. Así empiezan a mencionar. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas esas aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Oiga, qué cosa tan absurda. Mire cómo la ira, la soberbia, el querer hacer las cosas a nuestra manera, nos hace perder de vista la bendición de Dios. La sanidad estaba ahí para que la agarres, solamente sumérgete y se te va esa lepra. Y él se pone a discutir, ¿qué mejor es este río? Que yo pensaba que él iba a venir, que yo pensaba que me iba a alzar la mano. Y a veces por enojarnos así con Dios y no aceptar lo que Dios nos da, porque hay veces que Dios me dice, no, yo tengo esto para ti y esto es lo que va a traer bendición a tu vida. Y por no aceptar la bendición que Dios nos da, nos pasamos como Naamán. Yo pensaba esto, yo quería esto, y ahí seguía enfermo. Pero mire cómo Dios tiene misericordia. Sigamos. Verso 13. Mas sus criados, cuando dice criados, dice esclavos, siervos, empleados, súbditos, como usted quiera llamarlo. Toda la comitiva, los caballitos que llevaban el oro, todos los que estaban con él, seguramente se bajan de sus caballos, se acercan a él. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Por ejemplo, que el profeta le hubiese dicho, anda y mátame 100 filisteos, 200 bandidos, no sé, alguna cosa. Él le hubiese dicho, muchachos, vamos, que hay que matar y hay que ganarnos esto, hay que ser valientes. Seguramente lo hubiese hecho, que le hubiese dicho, mira, anda y corre de aquí hasta esa montaña y tráeme una flor que hay allá arriba y me la traes. Yo no sé, cualquier cosa que él como general, como hombre valiente, se hubiese imaginado. Y ellos que lo conocen le dicen, oye, si te pidiera algo difícil, si te pidiera algo como que una hazaña, ¿no la harías? Le dicen eso, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Miren, aquí yo me doy cuenta de algo. Naamán era un buen jefe. Le tenían aprecio. Ya vimos que la muchacha le tenía aprecio, la muchacha que trabajaba con la señora, con la esposa. Y ahora sus criados, yo me imagino gente que lo acompañó en batallas, escuderos, empleados que le tenían los animales, todo, ¿no? También le tenían aprecio y le decían, Padre mío. Mira, trata bien a la gente. Esto es lo que quiero decirles aquí con esto. A veces te puede faltar la fe, a veces puedes pecar, a veces te puedes enojar, a veces puedes ser soberbio, como era Naamán. Pero es importante, Dios ve cómo tratas a los demás, amado hermano. Esta es la clave. Yo creo que Naamán, aquí me escucho, no yo creo, yo leyendo esto me doy cuenta que la salvación llega a la casa de Naamán, porque Naamán fue bueno con la gente a su alrededor. Nunca tengas en poco a nadie, trata a las personas con respeto, ponte en el lugar de ellos, cuando puedas ayudar a alguien, dale la mano. ¿Quién sabe y por eso Dios te tiene misericordia? ¿Quién sabe y por eso Dios te tiene paciencia? Mira, Naamán, llega el rumor de que hay un profeta en otra tierra, de una muchacha que fue llevado esclava. Oye, eso es para que ella tenga resentimiento en la vida. ¿Qué voy a ayudar yo a nadie aquí? Yo estaba bien en Israel, vienen esos bandidos, me venden como esclava, yo no ayudo a nadie, ya que se caiga a pedazos. ¿Cómo habrá sido Naamán que le cambia el corazón a una muchacha? ¿Cómo habrá sido la esposa que le cambia el corazón a una muchacha para que la muchacha se compadezca y digan, mire jefe, hay alguien que lo puede sanar, hay un profeta de allá de donde yo vengo, hay alguien que lo puede sanar? Y luego, ¿cómo habrá sido de bueno con sus criados que ellos le dicen, ya lo ven que el hombre se pone necio, y pudieron haber dicho, no, ni le digas nada. Ese señor se va a poner bravísimo si le dices algo.
Capaz que nos manda a cortar la cabeza porque lo están viendo bravo. Oye, si alguien te ve bravo y tiene la confianza de acercarte y decirte, mira, no, eso está mal, y tiene la confianza de decirte las cosas, eso es un regalo de Dios. Regalo de Dios para tu vida. Y eso fue un regalo de Dios. ¿Qué pasaba? Pensemos un poquito. ¿Qué pasaba si simple y llanamente los empleados hacían caso? No me baño de aquí, nos vamos. ¿Qué se ha creído ese disque profeta? Nos vamos, agarren las cosas, que nos vamos. Pero no. Ellos le dijeron no. Padre mío, mira esa palabra, le dicen, Padre mío. Qué respeto, qué cariño, oiga, y eso se lo gana. El amor, mira, tú puedes hacerle tener miedo. Le tenemos miedo, por ejemplo, a un policía, o sea, como una figura de autoridad. Pero esto es cariño. El miedo uno puede imponer con su cargo. A mí me respetan, soy el presidente. A mí me respetan, soy el alcalde. A mí me respetan, soy el tal cosa. A mí me respetas, o que yo les diga, a mí me respetan ustedes, yo soy su padre, ¿qué se han creído? Ya, tú puedes imponer por gritos, por cargo, por autoridad. Puedes exigir respeto. Puedes exigir que alguien te diga, ok, y te agache la cabeza. Pero esto es afecto. Esto es amor. Y el amor no se exige. El amor no se impone. El amor uno se lo gana. En los hogares, entre los espositos, uno puede decir, me haces caso que soy tu esposo y tienes que tener la comida lista o lo que sea. Pero eso es por obligación. El amor, el respeto se lo gana. Y este señor, yo no sé, no veo nada. La Biblia no me muestra cómo era antes. No me muestra el trato. No veo un pasaje que diga, y él trataba así a sus empleados. No lo veo. Pero las evidencias de cómo ellos se preocupan, primero la empleada y luego los súbditos que estaban con él cargando las cosas, a mí me da a entender que ese era un buen hombre. Y mira, ahora, otra cosa que me da a entender que él era un buen hombre. Leímos más arriba, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios lo usaba a él. Era usado por Dios, era querido por la gente, y era un pecador. No solo se estaba cayendo por la lepra, había soberbia, había ira, había enojo en su corazón. Nadie es perfecto. Aquí tienes un hombre con un buen título, con respeto, con familia, con afecto, y también tenía lepra. Todos tenemos lepra por dentro en algún momento, mis hermanos, todos. Y a veces que podemos vivir años con alguna lepra, años, sin Naamán lo tenía. Pero mira, ¿qué pasó? Verso 14, este es el último versículo que vamos a estudiar hoy. La otra mitad, porque son dos partes, de ahí vamos a ver qué pasó después, la vemos la siguiente semana y no se la pierda. Hoy día ya esto se concluye, o sea, no lo vamos a dejar a medias, vamos a ver que termina bien la cosa. Es una historia con un final felices. Dice así, versículo 14, él, o sea, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué bonito es. Quedó limpio. Hizo caso, obedeció, se zambulló 7 veces y quedó limpio. Ahora, el título del mensaje que yo lo había puesto y que usted lo puede ver en el grupo era un bautizo especial. Mis hermanos, lo que vemos en esta última parte, cuando él se zambulló 7 veces en el Jordán, es como un viejo hombre, el Naamán, que tenía ira, que tenía orgullo, que tenía soberbia en su corazón y que tenía una lepra que lo estaba matando. ¿Cómo quedó sepultado? Y cómo a la 7ª vez nace un nuevo hombre. Eso es una sombra del bautizo de ahora. En el bautismo el viejo hombre queda sepultado, ese Naamán queda en el fondo de las aguas y nace un Naamán que dice aquí, me gusta la analogía que utiliza la Biblia diciendo, y su carne se volvió como la carne de un niño. Dice la Biblia que de los tales, o sea, de los que son como niños, es el reino de Dios. Así que Dios aquí está diciendo, mira, este muchacho cambió su forma de ser, cambió y quedó como si fuese un niño. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Aquí esto es una sombra de un nuevo nacimiento.
Y la evidencia es que la lepra, lo que estaba consumido, lo podrido, su carne podrida, se cambió y quedó como la de un bebito, como la de un infante, como un niño. ¿Cuál es la lección? Todos nosotros necesitamos hundir a ese viejo hombre, así como Naamán. Y Dios te va a llegar de algunas formas. Y a lo mejor te pongas necio como Naamán y digas, no, es que yo no quiero, es que así no debe ser, es que yo en mi cabeza pienso otra cosa. Seguirás con la lepra. Por más que haya sido bueno, por más que haya sido amable, porque Naamán había sido amable, ya lo dijimos eso. Pero hasta que no obedezcas a Dios vas a seguir con la lepra. Yo no quiero estar con la lepra. ¿Quién quiere estar con la lepra? Nadie quiere estar con la lepra. Yo tampoco. Hoy el Señor nos ha hablado. Naamán con defectos, con ira, con soberbia, con orgullo, con virtudes, hombre de familia. Siempre pienso, la esposa, si había sido maltratada, también pudo haberse quedado callada y haber mandado callar a la empleada. Ya, quédate callada, ya, cállate. Pero no, la esposa le dijo a Naamán lo que la sierva le había dicho. Toda la gente alrededor de Naamán jugó un papel muy importante. El rey le dio carta. La empleada le dio el consejo a la esposa no se lo quedó guardado, se lo dijo. Y cuando él quiso claudicar, la gente alrededor de él le habló. A veces Dios te va a hablar por muchas personas, Dios habla por muchas personas. No seas soberbio en tu corazón, escucha, no seas una persona que se queda con la lepra. Sé la persona que obedece a pesar de que él tenía otro plan, a pesar de que él pensaba otra cosa, y se sumerge en el perdón de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yo recibo este mensaje para mí primero. Reconozco que muchas veces, Señor, a lo mejor soy como Naamán, soy soberbio, soy orgulloso, hay ira, hay estas ideas que yo digo, ay, es que me gustaría que fuese así, pero pues no es así. Y en este momento, Señor, tú nos has hablado y nos has mostrado despacito, versículo a versículo, una historia que nos invita a reflexionar, a sepultar, Señor, al viejo hombre, a sumergirnos en la obediencia, en el perdón, en la gracia de Dios, y a salir limpios, limpios como la nieve, limpios, a que nuestra carne se vuelva como la de un infante, como la de un bebé, Señor. Gracias, Señor, porque tú conviertes, Señor, nuestra podredumbre, nuestra ira, nuestra maldad en obediencia, en someternos a ti, la autoridad divina. Padre, vamos a tener ahora nuestro tiempo de oración. Cada uno, Señor, tiene sus necesidades. Y seguramente, Señor, podamos decir como Naamán, yo en mi mente pienso esto, yo quisiera esto. Pero ayúdanos a orar hoy día, Señor, porque se haga tu voluntad. Porque a lo mejor tu voluntad es más simple, más sencilla, como esta, solo 7 veces sumérgete. Y nosotros nos estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo te ruego, Señor, Espíritu Santo de Dios, en este tiempo de oración, háblanos, muéstranos tu voluntad. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Y pues vamos a tener nuestro tiempo de oración, cada cual tome su lugar. Amén.